¿Qué onda con la productividad? ¿Cómo la ves? Pues la verdad es de que es algo que en lo personal ya me he dado cuenta que llega a ser incluso algo que me puede generar ansiedad, ¿no? O sea, el creer que no estoy siendo productivo y que la verdad lo que a mí me ha permitido tener esa visión, pues ha sido como que en el contexto en el que crecí, ¿no? Siempre crecí en un contexto muy competitivo, no necesariamente es bueno eso, sin embargo así me tocó, ¿no? Desde mi familia. Ok. Entonces, yo pues crecí con mi mamá, ¿no? Mi padre pues estuvo ausente un rato, pero pues eso implicaba que pues había recursos limitados y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, en ese escenario, pues yo tengo cuatro hermanos y, y se le da mucho peso al tema académico, tareas, cosas de esas, ¿no? Ok. Que al final de cuentas era como, pues un rollo que ya yo entiendo hoy día que se asocia mucho a, pues si te va bien o estás haciendo las cosas que te tocan, pues empezabas a ser notado, ¿no? Por tu mamá, ¿no? Y porque ahí empiezan como que algunas cuestiones en donde pues se buscaba premiar a la persona que hiciera más cosas o mejores cosas, ¿no? Es algo de Eh, condicionamiento, ¿no? Eso también. pues es que sí aprendes a hacerlo, Eh, sí, sí, sí. ¿no? Los escenarios en los que te vas metiendo. Entonces yo creo que en ese sentir, pues sí se fue tejiendo mi idea de la productividad a una cuestión en donde eh, si yo no hacía algo, sentía que me estaba quedando atrás, ¿no? Mm, Y pues ya en este rollo, pues ya entiendo ya mi psicología, ¿no? Que se asociaba mucho a si yo no soy significativo con lo que produzco, entonces no soy notado por mi madre, ¿no? ujú. Entonces era y mucho más por mi padre, ¿no? O sea que aunque estuvo ausente, estaba presente desde esa perspectiva, ¿no? Porque si no eras productivo, el contacto con mi padre era castigos, ¿no? Entonces Mm, era como, o sea, la única forma en la que voy a ver a mi padre. Y también ahí empezó un rollo raro, ¿no? En donde yo empecé a probar la no productividad, o sea, ir en contra de mí, ok. ¿no? De lo que yo sentía para, para explorar mi contacto con mi padre, ¿no? Sin embargo, el estar en contacto con una persona que se supone te quiere o quieres, ¿no? Desde una perspectiva de regaño, castigo, pues también no está chido, ¿no? Ujú. Entonces, como que en mi particular caso, sí fue como una cosa que al día de hoy, pues sigo buscándome cargar de tareas y tareas y tareas y sentir como exigencias, ¿no? Que al final de cuentas, si yo no tomo conciencia, si no medito en qué me estoy metiendo, qué estoy haciendo, qué puedo dejar y que me deje, ¿no? Y procurar también no estar quedando mal con la gente, porque terminas haciéndolo, ¿no? O sea, terminas no pudiendo con la carga porque tú mismo empiezas como a sobreestimularte de cosas, o al menos en mi caso, y que eso pues me empieza a hacer sentir culpable porque es como puta madre, ya, perdón, pero ya se me olvidó esto, ya se me olvidó aquello, no tengo que cuidar eso. Pero a mí de alguna manera me estimula la mente, ¿no? Porque la tengo como que Siempre muy, activa, muy ¿no? Siempre activa, ¿no? activa. Exacto, entonces eso también me ha ayudado como a yo estructurarme mucho, ¿no? Eh, o sea, tiene todo este contexto, ¿no? En mi caso, creo que la productividad es algo que si lo instrumentas de una manera, te puede, pues te puede dar muchos frutos, ¿no? Sin embargo, creo que también existe la otra cara, que bueno, más adelante le estaremos tocando. Pero pues a mí me gustaría saber cuál es tu opinión, ¿no? O sea, tú cómo viviste ese pequeño gran tema.
Pues fíjate que para mí la productividad sí es un tema, ¿cómo te digo? Interesante, porque yo lo podría dividir en dos, ¿no? Si hablamos desde la infancia, a mí fue todo lo contrario. A mí no se me pidió productividad. No, la verdad no. La verdad es que me dejaron hacer lo que fuera. Era así como que muy libre. Entonces no tenía esa exigencia. Pasaron ciertas cosas, así como a los 9 años, donde a lo mejor en algún tema, en algún episodio del futuro lo trataremos, ¿no? Pero a los 9 años sí fue cuando yo empecé mi no estar bien en la vida. Ya terminó eso, ¿no? Pero sí duró como 20 años, a partir de 20, 21 años a partir de los 9. Entonces, gracias a eso, como lo que tú dices, ¿no? Para mí la escuela, a mí nunca me gustó la escuela, pero a mí se me da fácil aprender. Entonces, para mí la escuela no era un problema, no batallaba en la escuela. Entonces, por eso yo no necesitaba de ser productivo ni nada, porque para mí era algo muy fácil, ¿no? Que la escuela, la tarea, hacer los trabajos y todo. Entonces era así como que no era complicado. Pero ciertas cosas que se dieron, ¿no? En la cabeza de un niño de 9 años, el hecho de tener buenas calificaciones, porque era lo que yo sacaba buenas calificaciones. Entonces, como lo acabas de decir, ¿no? Te dicen que tienes buenas calificaciones, te va a ayudar en la vida, ¿no? Te va, es como sinónimo, la gente lo usa como sinónimo de que vas a ser mejor, ¿no? Como persona, como en la sociedad, trabajando y demás, ¿no? Entonces, para un niño de 9 años, esa es la idea que yo tenía. Entonces, yo me empecé a presionar mucho por cuestiones que a lo mejor luego platicaré, ¿no? Entonces, fue donde ahí mi productividad, no es que no diría productividad, más fue más presión de no perder como ese nivel que ya traía académico, porque yo creía que si lo perdía y me iba a deparar un futuro demasiado trágico. Entonces, así estuve como hasta los 30 años, más o menos. Fueron muy infelices esos, ¿no? Pero antes de todo eso, como a los 13, 14, cuando se separan mis padres, fue cuando ahí ya entré el lado ya productivo. Como nunca antes, nunca se me había exigido, entonces ahí fue donde dije, ok, ya nomás cuento con mi mamá. Mi mamá no está, se la pasa en el trabajo y no nos queja, está trabajando, ¿no? Entonces yo me tuve que ser muy independiente. Entonces ahí fue donde, ok, tengo que empezar a ser productivo por mi bien, Ah, por mi bien, ¿no? Entonces, en muchas cosas llegó como ese lado de independencia y productividad. Fue, te puedo decir que sí fue como que abrumador, porque fue de la noche a la mañana tuvo que ser así. Entonces no hubo un proceso, como que, ok, entenderlo. Entonces sí fue abrumador y era muy estresante, ¿no? Agregándole todas las traumas, por así decirlo, que yo ya traía arrastrando. Entonces le agregas eso de traumas de... Basados en los traumas yo sobreanalizaba todo. Soy muy analítico, ahorita ya no tanto. Analizar, sobreanalizar, sobrepensar, ansiedad, todo un montón de cosas no muy favorables, entonces no apoya la productividad, solo empeoraba toda esta situación, ¿no? O más bien todo lo demás afectaba la productividad de manera negativa. Entonces, ya. como no fue algo que a mí se me exigió desde el principio, entonces es algo con lo que todavía batallo. Trato de ser productivo, pero no está eh, integrado en mí, porque no fue algo que fue desde el principio, ¿no? Ya ves que uno va generando, va creando su esencia o su personalidad de acuerdo a los primeros 5 años, ¿no? La persona que más te cuida en esos 5 años de vida es la que tú absorbes su personalidad. Y ni tanto mi padre ni mi madre eran así, eran productivos, pero no eran sobreproductivos, o sea, no exageraban, pues eran así muy que normal y ya. Entonces, por eso todavía traigo eso, todavía lucho contra eso, todavía lucho contra eso, cuando sé que ahorita tengo que hacer, pues que no es que tengo que hacer, o sea, quiero hacer varias cosas, pero sí batallo, así Claro. como que casi arrastras, tengo que hacerlo porque no tengo eso en mí, ¿no? O sea, yo tengo que, la productividad no es algo natural en mí, lo tengo que sacar de no sé dónde para poderlo hacer. Entonces, por eso sí me cuesta trabajo. Y más cuando son cosas que uno tiene que hacer, así entre comillas, o como dicen, ¿no? La adultez, y que son cosas que no son no son interesantes para mí. Ahí es donde más batallo. Cuando es algo que me interesa, o que me gusta, o que me divierte, como lo hablamos en el episodio anterior, ¿no? Cuando hay interés, pues sí, ahí sí no hay bronca, no hay problema, ¿no? Pero cuando es Ujú. algo general, no, la verdad no. La verdad sí batallo mucho.
sí, como te comento, ¿no? De nuevo, la productividad no es algo natural en mí. Tengo que esforzarme, dar ese extra para poderla lograr. Ese es mi historia con la productividad, ¿no?